Pregunta 9. 25-year-old man comes to the emergency room because of 5 hours of acute testicular pain. The pain appears suddenly while bowling. The patient is not sexually active and has no recent trauma, history of penile discharge, urinary urgency, frequency, or dysuria. On physical exam, he has no fever, blood pressure is 160/100, pulse is 100, and respiration is 12 per minute. The left testicle rides high in the scrotum and is exquisitely tender. The cremasteric reflex is absent on the right side. There is no abnormal mass in the scrotum or inguinal hernia. There is no penile discharge. Urinary analysis is normal. Which of the following is the most likely diagnosis? Testicular torsion, strangulated inguinal hernia, testicular torsion again, no sé por qué está dos veces ahí, orchitis, and epididymitis. Entonces, ¿qué puede ser de esto? Aquí salió dos veces una de las respuestas. Entonces, ahí, ¿por qué pasó? Pero hay que hacer el diagnóstico diferencial de un testículo doloroso, ¿verdad? Que es siempre muy interesante, ¿no? Hay que ver bien los datos y el examen físico. Vamos a hablar sobre ese diagnóstico diferencial. Men with epididymitis have a acute onset of scrotal pain, dysuria, urinary frequency, and fever. Inflammation and infection of the epididymis causes pain localizing to the posterior and superior aspect of the testicle. The scrotum may be edematous and erythematous. It does not result in malpositioning of the testicle or absent cremasteric reflex. Este paciente tenía ausencia de reflejo cremastérico. Malpositioning, y no estaba como mal acomodado el testículo como en este caso, que sí estaba hasta arriba. Pero decía riding high, quiere decir que el testículo estaba hasta arriba. Clinical presentation of the inguinal hernia can vary. A strangulated hernia may present as painful mass in the scrotum or as a tender bulge in the inguinal area. Signs of bowel obstruction may be also present. This patient does not have any findings consistent with a strangulated inguinal hernia. No hay ningún dato que nos diga de eso. Orchitis is usually caused by viral infection, like mumps, son las paperas, or extension of the bacterial infection from epididymitis or urinary tract infection. In mumps, parotiditis begins 5 days prior to orchitis. The testicle is swollen and tender. The position of the testicle in the scrotum is normal and the cremasteric reflex is present. Otros datos que ya estamos viendo que pueden diferenciar, ¿no? Ahora vamos a hablar de la torsión. Testicular torsion occurs when the testicle twists on the spermatic cord, leading to a decreased blood flow and ischemia. It is more common in children and in men younger than 30 years. Pain is usually sudden on onset, and examination often reveals high-riding testicle with a longitudinal axis abnormally oriented transversely. Absence of the cremasteric reflex in the affected place is nearly 99% sensitive for torsion. Treatment is surgical decompression. Entonces, fíjense bien la diferencia, ¿no? El reflejo cremastérico, lo importante que es para hacer la diferenciación en una torsión testicular y la presencia de que el testículo está transverso, está chueco básicamente y está hasta arriba. Son 3 datos, ¿ve? La importancia del reflejo cremastérico para esta diferenciación. Vamos a ver la pregunta nuevamente. Y aquí están las opciones y la opción correcta. Ahí está. Ya se las habíamos dicho, ¿no? Aparte tiene alta presión, ¿no? Está taquicárdico.